¿Cómo están amigos de TVial? Bienvenidos a una nueva edición, siempre compartiendo información para todos nuestros amigos chalacos y también nuestros amigos de Lima Metropolitana y del interior de nuestro país que siempre nos ven ingresando a nuestra web tvial.regioncallao.gov.p. Para nosotros es de mucho placer compartir con todos ustedes información muy valiosa sobre tránsito, transporte, movilidad urbana y seguridad vial. Y en esta oportunidad nos acompaña una vez más el ingeniero Miguel Sidia. Él es especialista en temas de seguridad vial, movilidad y transporte sostenible. Y hoy día vamos a conversar un poco sobre lo que se avecina justamente dentro de un mes, que es el Día Sin Auto. ¿Cómo está, ingeniero? Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, Israel, siempre es un gusto estar aquí contigo, con ustedes y con todos los amigos televidentes. Claro que sí. Justamente como mencionaba, de acá a un mes exactamente se celebra el Día Mundial de Sin el Auto, ¿no? Y diferentes municipalidades, como en este caso la Municipalidad de San Isidro, hoy día también ya está aplicando estas políticas para poder no movilizarse con el automóvil, sino optar por otras movilidades como la bicicleta u otras alternativas también de movilidad sostenible para la mejora de la metrópoli, ¿no? ¿Qué nos puede decir al respecto, ingeniero? Mira, el asunto del automóvil está en tal nivel de degradación del medio ambiente que simple y llanamente podríamos decir que se trata de un asunto de supervivencia del planeta. Ahora tenemos 7.000 millones de habitantes, algunos chinos más, algunos chinos menos, ¿verdad? Y se calcula que más o menos en 15 años podríamos estar teniendo en nuestro pequeño planeta azul 1.600 millones de vehículos rodando todos los días por la carretera del mundo. O sea, 1.600 millones contra, seremos pues de aquí en 20 años, no sé si 8.000 millones. Entonces, wow, es una cantidad insoportable para nuestro pequeño planeta. Por lo tanto, no puede ser posible que no sé cuánto tiempo tenemos los seres humanos aquí en este planeta. Unos dicen 100.000, otros dicen 1.000.000 de años, qué sé yo. Pero no puede ser posible que en 100 años que tiene ese aparatito con 4 ruedas echando humo sobre la Tierra, ¿verdad? Porque hace un siglo más o menos que empezó a rodar ese aparatito. Exacto. Nos está volviendo la vida insoportable. Nos está matando lentamente. Nos está matando más que lentamente. Porque tú sabes que esto de los accidentes y de las enfermedades respiratorias y ese tipo de cosas son una muerte escondida. Una muerte escondida, ¿no? De miles de personas. En realidad son pues algo así como 1 millón y pico de personas que anualmente se mueren en las calles. Wow, y justamente tenemos algunas imágenes, un video que nos habla sobre el caos vehicular, que nos muestra un poco cómo está nuestra ciudad, ¿no? Lima no es ajena al caos vehicular y queremos justamente poner en pantalla las imágenes, el video número 1, por favor. Lima, como otras ciudades del Perú, sufre de caos vehicular. Pero hay iniciativas para reducir el uso del carro e impulsar otras alternativas. La movilidad sostenible. Ingeniero, usted cuéntenos justamente qué es la movilidad urbana sostenible. ¿A qué nos referimos con este término? Movilidad urbana sostenible significa simple y llanamente moverse por la ciudad de manera racional e inteligente. Es decir, cuando me es económico en tiempo y en dinero desplazarme de un sitio a otro caminando, ¿para qué voy a utilizar un medio más caro? Cuando me es económico en tiempo y en dinero movilizarme, por ejemplo, yo solo en mi bicicleta, ¿para qué voy a utilizar otro medio más caro, que no solamente es más caro para mi bolsillo, sino que es más caro para mi sociedad, para mi ciudad, para la comunidad? Entonces, eso es lo que llamamos movilidad urbana sostenible. Procurar
en todo lo que sea posible que los habitantes de una urbe se muevan a través de ella de una manera que no sea, mira, que sea gana y gana. O sea, que gane yo, que gane la ciudad, que gane el medio ambiente, que gane el planeta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Perfecto. Bueno, sí. Sí, sígueme entonces preguntando. ahí nosotros podemos observar que de esa manera estamos, como usted mencionaba, cuidando nuestro cuerpo, cuidando el planeta, nuestra casa, ¿no? Mayor, ¿no? A través justamente de acostumbrarnos a la movilidad urbana, ¿no? Porque hoy en día, como mencionaba el ingeniero, pues tenemos cada vez un gran parque automotor, ¿no? No tenemos tampoco una renovación del parque automotor, no hay una política, digamos, característica en nuestro país. Tenemos vehículos muy viejos, tenemos vehículos que botan humo, pues, de una forma terrible, atroz. Estoy seguro que usted en más de una oportunidad ha visto en las intersecciones, pues, de las avenidas cuando vemos, pues, alguna combi, alguna cúster o algún ómnibus que uno dice, ¿qué hace andando este coche? Dios mío, da pena. Y nos contamina y bota un humo recontra negro, entonces no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces entendemos de que para aplicar justamente la movilidad urbana nos está costando, ¿no? Porque no deberíamos encontrar esta clase de vehículos, no deberíamos encontrar tampoco pocos amantes de la bicicleta, ¿no? Entendemos de que esta política del día sin auto le ha ido muy bien a Colombia, ¿no? México también lo aplica, nuestro país también lo está tratando de aplicar, pero justamente en una de las encuestas de Lima ¿Cómo vamos? Decían que menos del 1% de los ciudadanos deciden usar la bicicleta no solo como un medio recreativo, sino para ir a su lugar de trabajo. Entonces estamos compitiendo con más del 99% de ciudadanos que prefieren optar por otros vehículos de transporte. ¿No? Entonces ahí tenemos un problema. ¿Por qué se debe este problema y por qué es tan complicado poder hacer ese traslado de la movilidad tradicional a la movilidad sostenible? A enamorarnos de la bicicleta y decidir salir a las calles y al trabajo justamente en este medio de transporte. Sí. Mira, aquí es importante una cosita aclarar. Es tan importante... En realidad lo que nos interesa son los transportes no motorizados, ¿no? Porque dentro de los transportes no motorizados debemos incluir en primer lugar a caminar. A caminar. Si puedes hacerlo en bicicleta, hazlo en bicicleta. Pero todo el mundo, por los siglos de los siglos, ha caminado. Claro. ¿Cierto? Antes pues eran las personas pudientes, las que tenían un caballo, las que tenían un camello, las que tenían una carreta, cosas por el estilo. Pero el resto de la población caminaba. Todavía se camina mucho. Tú acabas de mencionar que 1% o un poco menos de nuestra población de Lima y Callao usa la bicicleta. Gracias a Dios está creciendo un poquito más. Pero no nos olvidemos que hay un 25% de personas que caminan y no necesitan subirse a un taxi, a un microbús, porque mi colegio está a 4 cuadras, el mercado donde mi madre compra está a 5 cuadras, qué sé yo, la clínica está a 6 cuadras y se camina. Entonces, eso es lo primero que debemos volver a recuperar, ¿no? Caminar, el gusto por caminar, por ir compartiendo con alguien, ¿no? Entonces, eso es muy importante. El otro aspecto importantísimo que tiene que ver también con todo esto de la movilidad sostenible es la suma, la fórmula mágica para el transporte sostenible es transporte no motorizado más transporte público. Vamos a hablar justamente de este término que nos indica el ingeniero Miguel Sidia. Luego de la pausa regresamos aquí compartiendo en T-Vial. Regresamos.
Hay días que no se quiere levantar, tener que al mundo que enfrentar. Lo simple ya se complicó, no es bastante lo que cumplió. Donde sea que va, por cualquier lugar, si solo una oportunidad alguien pudiera dar. Al ayudar todo puede cambiar, es tan fácil. Al ayudar todo puede cambiar, es tan fácil. ¿Cómo están? ¿Qué hay de nuevo? Hola, hijo, ¿cómo está? ¿Se toma una, hija? No, gracias. Cuando voy a manejar no me tomo ni una. ¿Es diciembre? Tómese uno. Gracias, ni porque sea diciembre, cuando conduzco, no bebo. Así tenga mucho afán, es mejor conducir con prudencia. Aló, hola, ¿qué tal? Probando. Esta llamada es muy importante, pero mi seguridad y la de los demás es más importante. Muchísimas gracias por vernos en vivo y en directo desde nuestra página web. Recuerden que estamos en todas las redes también. Este y todos nuestros programas los grabamos y luego lo compartimos para que ustedes también justamente puedan estudiar una vez más, escuchar las entrevistas, compartirlo con otros amigos. Y estamos en estos momentos en el Facebook Live. Justamente hemos compartido en nuestras cuentas de Facebook la transmisión en vivo en estos momentos y estamos seguros de que vamos a tener un buen tiempo de aprendizaje con el ingeniero Miguel Cidi, especialista en temas de seguridad vial, movilidad y transporte sostenible. Le mencionaba, ingeniero, de que hay estudios que justamente hablan de cómo se transporta a los ciudadanos limeños y chalacos, y usted hacía énfasis en que no se especifica también que los ciudadanos pues nos transportamos con nuestros dos pies, ¿no? Muchas veces. Exacto. ¿No? Y hay un gran porcentaje también que se transporta de esta manera, y particularmente cuando usted menciona ello, me da un poco más de tranquilidad, ¿no? Que no nos estamos volviendo personas pues que siempre dependamos de algún vehículo motorizado o de un instrumento como la bicicleta, sino también, ¿por qué no considerar el ser peatones
que caminemos pues varios metros, varias cuadras, de repente hasta 1 kilómetro diario no nos caería mal, ¿no es cierto? Caería perfectamente, caería perfectamente. 1 kilómetro tú lo recorres en 15, 18 minutos que no te das cuenta, no te das cuenta. El otro día, por ejemplo, yo suelo ir con frecuencia a un mercado que está en Jesús María y que para mí es relativamente cerca. Y un día tenía en la aplicación de mi celular uno de estos aplicativos que lo utilizo cuando uso la bicicleta para ver mi rendimiento, todo ese asunto. Y no me había percatado de que estaba prendido el aplicativo, pero fui caminando a esa zona de Jesús María. Y luego cuando he vuelto, me di cuenta que estaba el aplicativo prendido y lo he revisado y era 1.1 kilómetros que estaba de mi casa a ese mercadito. Yo nunca hubiese pensado de que yo caminaba 1 kilómetro hasta ese mercado, pensaba pues que era 600 metros, cosas por el estilo, ¿no? Entonces es muy cerca caminar 1 kilómetro y sobre todo si vas pues con un familiar, con un amigo, en fin, qué sé yo. Obviamente si estás caminando en un sitio seguro, en un sitio tranquilo, en un sitio arbolado, en un sitio donde tiene semáforos para peatones, qué sé yo, todavía la caminata es mucho más agradable, ¿verdad? Claro que sí. Y esto es algo que se debe también difundir y promover, ¿no? Mayormente nos hemos acostumbrado tanto al tema del vehículo y que nos dejen en la puerta del lugar donde tenemos que acudir, Exacto, ¿no? exacto. Ahora con el tema de la reforma de transporte, los corredores, tenemos este problema, y me incluyo porque también en algún momento ha generado algún tipo de incomodidad, hasta que uno ya se va acostumbrando a que los paraderos se cambiaron y las distancias entre el lugar donde ibas y donde te bajabas antes, ahora es un poquito más largo, Sí. y ya genera ese fastidio, esa incomodidad, porque nos hemos acostumbrado a esa cultura de que baja en la puerta verde, en el letrero amarillo, llanta y no sé qué tanto nombre extraño, Sí. que nos deja mucho más cerca, pero no es lo más recomendable o lo más correcto, ¿no es cierto? Claro que sí, porque en un sistema de transporte público, mientras más paradas tengas tú, más vas a demorar el viaje, porque es el vehículo que se está deteniendo, Entonces, puedes tener una ligera ventaja para aquel que va a abordar el bus, porque de repente camina menos. Pero para todos los que ya van en el sistema, sentados como pasajeros, es realmente una lentitud de estar parando y parando y parando. Entonces, ahí viene la racionalidad de estos sistemas de transporte público, ¿no? El hecho de hacer transbordos. Aquí, nuestro sistema de transporte público tiene muchísimos defectos, pero hay uno que es relativamente una ventaja, y es el que tú acabas de mencionar. El servicio puerta a puerta que tenemos en Lima y Callao, ¿no? Es único, ingeniero. O sea, tienes tantas líneas o tienes tantas rutas, ¿no? La sobreoferta es brutal en el transporte público, que tú te das el lujo de esperar la ruta que pasa frente a tu casa y que te deja, después de caminar 20 kilómetros por la ciudad, en la otra puerta hacia donde tú vas a ir. No importa si en ese trayecto pudiste haber muerto en un accidente de tránsito, no importa si ese trayecto te demoró mucho más de la cuenta porque es un espagueti los recorridos de nuestras rutas, ¿no? Pero el hecho de que me deje en la puerta o muy cerca de mi destino es una relativamente ventaja que hemos valorado en una sobreexceso. satisfacción que creemos. Exacto, ¿no? Pero que si tú promedias, digamos, y sacas saldos azules y rojos, entonces al final ese saldo es rojo en cuanto a que todo el sistema es malo. Todo nuestro sistema de transporte público es malo. Debemos tener en cuenta que todavía Lima y Callao es apenas un transporte público incipiente. Recién tenemos un par de líneas de transporte masivo, ¿no? La del metropolitano, que se implementó primero, y la línea del tren, ¿no? Todavía nos faltan... Y que realmente moviliza a muy poca porcentaje de la población, ¿no? Tenemos una gran demanda de ciudadanos que aún pues utilizan la combi, el microbús, Así es, ¿no? Y se complica mucho, ¿no?
Sí, pero aún así ese sigue siendo una gran ventaja para nuestro país y para nuestra ciudad. Que si tú sumas las personas que se movilizan en transporte público, más las personas de transportes no motorizados, llámese aquí caminata, porque la bicicleta tú sabes que es casi inexistente, entonces tenemos ahí un gran paquete de 50% de la población que se moviliza de esa manera. No, perdón, no, el 85% de la población que se moviliza en esos transportes, en esa movilidad amigable, podríamos decirle entre comillas. Okay. La suma, recuerda, ¿cuál era la fórmula? Transporte no motorizado más transporte público. Mientras más población se mueva en esta fórmula, es mejor para la ciudad. Entonces tenemos un 15% de nuestra población que se moviliza en transportes privados, ¿no? En su propio auto o en el taxi, digamos, ¿no? Entonces, esa es una gran fortaleza que tiene nuestra ciudad. Mientras tengamos ese alto porcentaje de transporte no motorizado más transporte público, estamos todavía relativamente bien, aunque nuestro transporte público sea caótico, aunque aquí no se utilice la bicicleta, pero mientras mantengamos a raya ese 15% de personas que se movilizan en transportes privados, todavía podemos respirar. En cualquier otra ciudad de Latinoamérica, por no hablar de Europa, Estados Unidos, ese porcentaje de personas que se movilizan en sus transportes privados no es el 15% chiquito como el que tenemos aquí. Es el 30, es el 40, es el 50, es el 60, es el 70%. Wow. Por eso es que ellos están tratando, haciendo todas las medidas. Pero pareciera que son más ordenados, ¿no? Sí, sin duda que sí. Pero de todas maneras ya tienen la sobreprotección, ya no de población, digamos así, sino de parque automotor, ¿no? Donde hay ciudades en que casi por cada habitante hay un vehículo. Entonces ellos son los que ahora están tratando de volver a caminar, de volver a usar la bicicleta, de usar el transporte público, Claro. porque saben que tienen el conocimiento, la cultura de decir el planeta no puede seguir así. Definitivamente, ¿no? Ahora, la mala noticia nuestra es que ese 15% de personas que se movilizan en transportes privados en nuestro país va a seguir creciendo. Va a seguir creciendo por más que hagamos nuestras campañas de movilidad verde y todo lo que sea, porque somos un país todavía, aunque tenemos 3.000 o 4.000 años de historia, republicanamente somos un país joven. Y económicamente estamos avanzando. La tasa de motorización de las familias peruanas es bajísima y va a seguir creciendo. Va a seguir creciendo. Entonces, los jóvenes, los profesionales van a querer tener un vehículo. Entonces, eso no se puede impedir. Ahora, con 1.600.000 o 1.700.000 vehículos que tiene Lima y Callao, decimos que no cabe un auto más. Eso no es nada. No es nada. Cualquier otra ciudad con la tercera parte de población que tiene Lima, tiene 2 millones de vehículos o 2,5 millones. Y decimos que aquí no cabe un auto más. Pero sí vamos a llegar a tener 2 millones o 2,5 millones. Entonces ahí es donde van a venir los problemas, ¿no? Realmente los problemas de congestión, ¿no? Entonces tenemos que irnos acomodando, ¿no? Y coger justamente estos modelos que usted mencionaba, de países más, digamos, más desarrollados, europeos, que también aplican pues un énfasis en el transporte no motorizado, ¿no? Y Exacto. hay un término muy interesante, ingeniero, que alguna vez lo escuchamos en sus clases, ¿no? Que es la intermodalidad. Y quisiéramos que usted nos hable, regresando al tema de un día sin auto, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos sobre intermodalidad, por favor? Mira, te doy un caso muy sencillo. Yo he venido aquí a tu set de televisión en mi bicicleta, ¿ya? Pero como me distraje en casa haciendo algunas otras cosas, dije, caramba, de repente estoy con el tiempo un poco ajustado para llegar a tu programa, porque habíamos quedado a las 10. Entonces yo dije, bueno, no hay problema, voy a coger la bicicleta, si en determinado momento del trayecto yo veo que el tiempo se me va a ir quedando apretado,
Ya había pensado, ¿no? Voy a dejar la bicicleta en el estacionamiento del supermercado Metro, ¿sí? Ok. La dejo ahí, que está a un par de kilómetros de aquí. Paso Fawcett, porque tú sabes que Fawcett es una barrera infranqueable donde tú esperas 10 minutos porque le dan la prioridad a la avenida Exacto. Fawcett. Camino Fawcett y pasando Fawcett, en la misma avenida Venezuela, tomo mi combi de 50 céntimos que me va a traer aquí en 5 minutos, ¿no? Entonces, eso es intermodalidad, en el sentido de que saber utilizar los diferentes modos de transporte que hay en una ciudad, intercambiando de uno a otro según te convenga o no te convenga. ¿no? Qué interesante ejemplo. Tenemos justamente acá casos, digamos, de otra manera, ¿no? De otra manera. Lo que usted nos ha explicado es algo muy práctico que no lo había visto de esa Muy forma. primitivo y Sí. eso es más tecnológico. Ok, ¿no? hay políticas en otros países, ¿no? Me parece que en Colombia también se da esto, Sí. ¿no? Que hay los vehículos, pues, que justamente prefieren y aman el tema de portar las bicicletas con la intermodalidad y pueden dejar sus bicicletas en el vehículo. Regresamos, por favor, a la imagen que teníamos hace unos instantes. Por favor, si la colocamos nuevamente. Muy bien. Y tenemos otra serie de imágenes también que nos hablan sobre la intermodalidad. Este caso es el poder dejar la bicicleta en el vehículo de transporte público, ¿no? Exacto. Ahí vemos, esas son las bicicletas clásicas. Ahora también hay muchas bicicletas que son plegables, ¿no? Que tú prácticamente la conviertes en la tercera parte y con la cual puedes subir al bus o puedes subir al tren. Y donde te deja el tren, todavía tienes 5 kilómetros para seguir movilizándote en la bicicleta. Claro. ¿No? Acá tenemos, por ejemplo, el ejemplo del tren, ¿no? Sí. Aunque, como usted menciona, esta no es una bicicleta plegable, un poco complicado subir de esa Sí. manera, pero las plegables sí son una muy buena opción, ¿no? Claro. Otro ejemplo de intermodalidad. Ahora, tú sabes que en nuestra ciudad cada vez se vuelve más extensa, ¿no? Ahora hay mucha gente que vive en los balnearios del sur, pues que está aquí a 100 kilómetros de distancia, ¿no? Ok. Entonces, y esa gente viene a Lima a trabajar. Entonces, imagínate, pues que yo vengo desde Asia, ¿no? En mi auto hasta Lince, por ejemplo, ¿sí? Pero ¿qué sería bonito? Pues que yo venga en el auto y no tenga que atravesar toda la ciudad hasta Lince, sino que me baje en Vía El Salvador y que ahí haya un estacionamiento acondicionado para que tome la estación, el metro, ¿no? Entonces, el metro me traería, pues, qué sé yo, por toda Aviación y en Aviación bajo y tomo cuando ya esté construida la línea 4 del tren y lo vuelvo a tomar y me deja prácticamente, pues, a 5 cuadras de mi casa. Entonces, he hecho un recorrido intermodal en que una parte he utilizado mi auto y otra parte he utilizado un metro, por ejemplo, ¿no? Sin necesidad de usar el auto hasta aquí. O sea, me he ahorrado por lo menos unos 15 kilómetros en todo ese trayecto en que no he usado el auto, no he consumido combustible, ha sido un auto menos en la ciudad, congestionando, y además he venido muchísimo más rápido en el tren que viniendo yo en mi carrito parándome Claro que sí. semáforo en semáforo, ¿no? Perfecto. Y yo lo entiendo, ingeniero, como que esa es la parte de pensar en mi ruta, ¿no? Digámoslo así, lo que usted nos ha comentado. Pero también hay que ver en la parte de la intermodalidad, en el compartir, ¿no? Por Exacto. ejemplo, usted en el momento que estaba en el vehículo, yéndose hasta hacia un punto, también iba a tener en su entorno ciclistas. Y eso es lo que muchas veces los conductores no toleran. Si podemos colocar la última imagen que teníamos justamente donde veíamos una calzada y en los carriles justamente vehículos y bicicletas, me parece que esa es una gran tarea. La siguiente, por favor, si podemos colocar. Es una gran tarea que todos nosotros tenemos. Una antes, por favor, que la habían colocado anteriormente. Justamente ahí se ve en una calzada los vehículos y la bicicleta. Me parece si la podemos colocar, por favor. Muy bien. Ese es el desafío multimodal, lleva como título, ¿no? Entonces, poder llegar a ese reto,
me parece que nos tiene que costar un poquito, ¿no? Entenderlo, ¿no? Que podamos Sin duda. manejar la bicicleta en un carril, que justo le comentaba antes de salir al aire. ¿Cómo logramos que el ciclista entienda también que no debe ir manejando pegado hacia la derecha? Porque tenemos el concepto, ¿no? El ciclista debe ir siempre a la derecha, ¿no? Pero el ciclista tiene que ocupar un carril. Es lo que nos dice también el reglamento de tránsito. Y el conductor de un vehículo también tiene que entender que si aparece en el carril un ciclista, no tiene por qué estarle tocando el claxon ni verlo como un estorbo, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiar ese pensamiento en que el ciclista también diga, no soy un estorbo? Porque cuando nosotros nos acercamos justamente hacia un carril de lado, pareciera que, sí soy un estorbo y me pongo aquí en el extremo, ¿no? Cuando lo correspondiente, lo correcto es que yo ocupe mi carril y que el conductor también me respete, Sí. ¿no? ¿Cómo construimos ese cambio, ingeniero? Educación vial. Aquí tenemos que enseñarle a los conductores de vehículos motorizados que todos los usuarios que compartimos el espacio público tenemos los mismos derechos, ¿no? Entonces, el que va en un auto tiene el mismo derecho que el que va en una motocicleta o que el que va en una bicicleta. Ahora, sí tenemos que también que respetar las categorías de las vías. Definitivamente, ¿no? Sí. Así que yo, por más ciclista y por más qué sé yo, lindo que me crea, no puedo meterme con mi bicicleta a una autopista o a una vía expresa. Definitivamente. ¿No? Eso Porque hay no duda. está preparada para eso. Entonces, nuestra normativa respecto a ciclovías nos dice que hay categorías de infraestructura para bicicletas, desde el ciclocarril hasta una ciclovía segregada. Entonces, normalmente podemos compartir nuestra bicicleta con un vehículo motorizado cuando tenemos vías de baja velocidad o vías locales, ¿no? Calles, ¿no? Hablando Exacto. para que nuestros amigos lo entiendan más. Las calles, ¿no es cierto? Las calles. O avenidas paralelas a las avenidas principales, Así ¿no? es. Donde los vehículos, pues, como usted menciona, van a una velocidad, pues, menor, ¿no? Porque obviamente, pues, no hay forma de venir, pues, por la vía expresa Fawcett y tratar de atravesar lo que era el peaje. No, eso es ni algo hablar. terrible. Claro. O ir, pues, en bicicleta por la Panamericana, ¿no? Atravesando, pues, el Trébol Javier Prado, Puente Nuevo, Puente Santa Anita. Claro. Y me parece que hay muchos ciclistas, estoy seguro que usted también se ha alguna vez topado con ellos, que sí lo hacen, ¿no? Y ahí también están poniendo en peligro sus vidas. Bueno, sí, en realidad ellos ya son, pues, ciclistas, digamos así, deportistas, en el sentido que tienen la performance, tienen la agilidad como para hacer eso, ¿no? Pero obviamente cualquier hijo de vecino que quiere ser bicicleta no se va a meter en él. Por supuesto, yo sueño que en algún momento en nuestras vías limeñas y peruanas hayan en la misma autopista un carril específico y segregado para bicicletas, donde tú tengas tu autopista, pero para bicicletas. Entonces, imagínate en la vía expresa de Paseo de la República, donde tú puedes ir a 80 kilómetros en un auto, podrías ir en un carril separado, exclusivo, con total seguridad. Tú podrías ir, pues, a 30 kilómetros por hora en tu bicicleta, porque no tendrías Sin ningún problema. Sin ningún problema. Y mira, yo te digo que estaría llena de ciclistas, porque harían el trayecto, imagínate, entre Surco y el centro de Lima en 15 minutos. Porque tendrías una autopista dedicada. Claro que ¿Cómo sí. no? ¿Cómo no va a ser un negocio para tu bolsillo hacer ese kilómetro que lo haces en 45 minutos sentado en un microbús? Hacerlo en 15 minutos y encima, pues, te vas distrayendo y vas con tus audífonos y te pones en forma, ¿no? Justo usted me está mencionando, ingeniero, que ahí tiene que haber, digamos, la ciudad se tiene que adecuar, tiene que haber un cambio urbanístico, un cambio vial.
Y bueno, lo que usted menciona sería un sueño, ¿no? Ver pues la avenida Arequipa, otras grandes avenidas también pues justamente con un espacio especial, una calzada para el ciclista, digámoslo, ¿no? Que ya están habiendo en algunas otras ciudades, en otros países, ¿no? Ya se está pensando en eso, ya Claro, se está construyendo eso. Claro, como usted, bueno, en los cursos que nos ha estado impartiendo también, en el curso de especialistas en seguridad vial, se mostraban también videos, ¿no? Donde eran grandes avenidas, pero especializadas, pues, ¿no? Dedicadas solamente a los ciclistas y que iban, pues, a grandes velocidades y uno decía, wow, ¿no? Eso Sí. otra cosa, algo de otro planeta que no llega mucho aquí en nuestro país, pero podemos construir estos cambios, ¿no? Mira, no solamente eso, debemos pensar, así como pensamos en una red de ciclovías, tiene que tener la ciudad una red de corredores peatonales, una red de bulevares peatonales, donde yo pueda desplazarme de este punto al otro punto. Si yo quiero caminando, pues caminando. Si yo quiero hacer 4 kilómetros de aquí hasta allá caminando, pues que haya caminando. Pero que tengas una red definida, donde tengas las aceras más amplias, donde tengas las rampas peatonales, donde se pongan más árboles, donde se ponga, qué sé yo, no sé, el cargador para el móvil o el celular, donde hayan kioscos, donde haya mobiliario, ¿ves? Entonces, que la ciudad sea caminable, ¿no? Que sea caminable, que la gente sepa que va a caminar y no se va a encontrar con un camión, ¿no? O una motocicleta que se lo puede llegar a ¿Por qué esas atravesar, propuestas ¿no? que usted nos da, ingeniero, parecieran tan soñadoras, ¿no? Tan quijotescas, de repente, por decirlo así, y no se aplican? Porque vemos que muchas veces las autoridades más van a hacer, pues, más vías, más construcciones de infraestructura más vial, que esos espacios públicos que necesitamos los ciudadanos. Bueno, lamentablemente, el 99.99% de nuestros políticos son aquellos que se movilizan en ese 15% que te decía, que van en su auto día y noche, ¿no? Entonces su visión es esa. Su visión es de las grandes autopistas americanas, ¿no? Que ahora los mismos norteamericanos están diciendo que eso ya no va más. Y también colapsan, ¿no? Por supuesto, por Hay supuesto. un montón de imágenes por que supuesto podemos ver que sí, en internet, cómo colapsan estas vías Hay enormes. que caminar, hay que salir, hay que caminar, hay que volver a vivir la ciudad, hay que pasearse, ver, oye, mira la estatua esa, hace años que no la veía porque siempre pasaba en un auto, ¿no? Claro. Entonces, esa escala humana hay que rescatarla, sobre todo en familia, con los pequeños, con los chicos, ustedes que hacen tantas campañas de educación a escolares, ¿no? Ese volver a redescubrir la calzada, ¿no? El ladrillo, el adoquín de la calle, ¿no? De vez en cuando meter la pata en un charco de agua, quizás. No nos caería mal. No nos caería mal, ¿no? Y sobre todo en esta ciudad donde no llueve. Imagínate, es un desierto. Lima es un desierto. Vivimos en medio de un desierto, ¿no? Entonces no llueve, es plana la ciudad. No tienes temperaturas de 40 en verano ni de 0 en invierno. Entonces tranquilamente se puede hacer eso. Se puede hacer eso. Claro que Así sí. que hay que empezar a volver a hacerlo, ¿no? Muy bien, vamos a visualizar un video que justamente nos habla sobre las ventajas de usar la bicicleta, ¿no? Vamos a buscar también ventajas para una próxima entrevista con el ingeniero de caminar más. Exacto, Caminar más, ¿no? Que perfecto. también es una buena propuesta. Entonces vamos a ver este video y luego regresamos en un último bloque para hablar también de otros temas coyunturales con el ingeniero Miguel Sidia.
People are born to live their lives. I'm born to dance. Want me to work like a dog in a full-time job? Haha, I'm born to dance. Don't wear no coat, no tie, no shirt, and even no pants. I'm born to dance. You shaking your head? Well, I'll be shaking my ass, cause I'm born to dance. I wanna shake it and shake it and shake it, shake it and shake it, girl. Do you wanna shake it? I wanna shake it and shake it and shake it, shake it and shake it, yo. Watch me dance now. Smart. ¿Te recuerdas de nuestros sueños, nuestro amor guardado aquí en el corazón? Nada tiene más valor, aprendiendo a vivir con bien o mal aún seguir. ¿Te recuerdas? ¿Te recuerdas? ¿Te recuerdas de las promesas del ayer? Que aquí estaremos para los niños, ellos harán igual al ver. Cada día trae algo especial y mil gracias hay que dar. ¿Te recuerdas? Amigos, regresamos en nuestro último bloque compartiendo con el ingeniero Miguel Cidia. Él es especialista en temas de seguridad vial, movilidad urbana y transporte sostenible. Hemos hablado durante los dos bloques anteriores justamente sobre el Día Sin Auto, una política que algunas municipalidades ya están justamente promoviendo, y la celebración central es el 22 de septiembre. En este caso, por este año cae viernes, es la celebración mundial. Y queremos pues invitarle a todos nuestros amigos a que se animen a montar la bicicleta. Veíamos justamente antes de la pausa un videíto que nos habla sobre los beneficios. Son beneficios de salud, beneficios económicos, beneficios del cuidado del medio ambiente. Y también podríamos agregar que nos mantiene pues muchísimo más alegres, ¿no? Yo creo que hasta
desarrollamos creatividad mientras vamos manejando bicicleta porque las ideas empiezan a fluir dentro de uno y llegamos con buen humor pues a nuestro centro de trabajo. Así que a promover justamente el uso de la bicicleta y recordemos pues, ¿no? El Día Mundial Sin Auto es el 22 de septiembre. Y ahora vamos justamente a compartir un poco dentro de los dos primeros bloques. Por ahí ya estábamos dando pinceladas al tema del tránsito y transporte en general en nuestro país, ¿no? Tenemos una problemática, ingeniero, y justamente acá tengo una nota que salió hace poco en el diario El Comercio que nos dice: intentar viajar por la vía Evitamiento, Javier Prado o la Marina en hora punta es una tarea inaguantable, pero obligada para miles de limeños que necesitan trasladarse a sus centros de trabajos o estudios. La congestión vehicular no solo limita el tiempo para realizar otras actividades, sino afecta a la salud de los habitantes, ¿no? Se realizó un estudio que usted también debe tener conocimiento por la Universidad del Pacífico y una agencia justamente de tráfico urbano, y nos decía la encuesta que el 55% de personas le estresa mucho el tráfico, a un 21% le estresa bastante y algo del 16% también algo, ¿no? A este punto hay que sumarle que el 21,3% de los encuestados invierte entre 2 o 3 horas al día para desplazarse. ¿Qué hacemos justamente con el caos vehicular? Ya no existe hora punta porque todo el día, hoy por hoy, es hora punta en nuestra ciudad. Sí, sin duda. Mira, nosotros decíamos hace un momento en el bloque anterior que no tenemos un parque automotor comparativamente para los 10 millones de habitantes que somos, ¿no? Para los 10 millones, entre combis, buses, autos, camiones y todo, no llegamos 1.700.000 vehículos tenemos, ¿no? O sea, no es un problema el parque automotor. No debiera ser un problema. No debiera ser un problema. No debiera ser un problema. Que cada joven tiene su trabajo y desea su auto y va creciendo justamente este parque. El problema es el desorden. El problema es el desorden. La semana pasada hubo también un estudio en 30 y tantos países que se publicó, en que se monitoreaba el comportamiento de los conductores de vehículos automotores, ¿no? Y dentro de esos 38 países resultó que nosotros, los peruanos, los limeños en particular, ocupamos el último lugar. O sea, manejamos desastrosamente, malísimamente, ¿no? Exacto. Entonces, no se respeta el reglamento de tránsito, cada quien sale a competir con el otro conductor, ¿no? O sea, si yo dejo un espacio pequeñito entre mi auto y el que está delante, tengo que aprovecharlo porque va a haber otro el que se va a invadir, cambiamos de carriles constantemente, aceleramos, deceleramos, no respetamos los semáforos rojos. Entonces, todo eso crea una congestión, llamémosle así, artificial. Es como si en lugar del 1.700.000 vehículos que tenemos en la ciudad, estuvieran circulando 3 millones de vehículos, ¿no? Ahora, tenemos que acordarnos que Lima es la ciudad de América en realidad, y quizás una de las en el mundo, donde hay el mayor número de taxis. Wow. 150.000 dicen unos, 100.000 dicen otros, 200.000 dicen otros. Entonces no puedes tener 200.000 taxis cuando en cualquier ciudad equivalente a la nuestra tienes 50.000 o tienes a lo más 80.000 como en Bogotá. Entonces esos 200.000 vehículos están sobrecirculando en la ciudad, porque tú sabes que aquí el taxista tiene que salir a buscar al pasajero, ¿no? Y si tú quieres tomar un taxi, alzas la mano y tienes cola. Y tienes una cola de 4 o 5 taxis esperando a ver si el primero negocias. Tú todavía tienes que negociar, ¿no? Primero, si te lleva o no te lleva, ¿no? Sí. Segundo, el precio. Entonces, ahí se terminaron 30 segundos entre negociación. Si esos 30 segundos tú lo multiplicas por los 200.000 taxis que tenemos en la ciudad, en las horas punta del día tienes un montón de tiempo en que el tráfico está atascado,
Y a eso le sumamos que muchas veces los peatones que quieren abordar un servicio de taxi no lo hacen en los paraderos, Exacto. lo hacen a la mitad de la calzada, ¿no? Exacto. Es una avenida de 2 carriles y obstruye los dos lados muchas veces, ¿no? Sí, Porque sí. no hay buenas prácticas. También nosotros como peatones a veces lo tomamos en cualquier lugar, ¿no? Sí. Y el otro vehículo está que toque el claxon, que se espere, ¿no? Efectivamente. No nos damos cuenta que estamos generando aún más este problema. Sí. Debiéramos tener aproximadamente 2.500 o 3.000 intersecciones muy bien semaforizadas en la ciudad. Ese es otro problema también, hablar sobre los semáforos. ¿Pero cuántos tenemos? 1.300. O sea, tenemos la mitad de la que debiéramos. Y los que hay están mal. Los semáforos mal ubicados, no hay semáforos para peatones, la sincronización Exacto, problemas son de viejos, sincronización, etcétera. problemas de doble autoridad. Hay semáforo y también hay policía de tránsito. Exacto. ¿A quién le hago caso, ingeniero? Efectivamente, efectivamente. ¿No? Entonces eso genera, y no sé usted, pero yo he escuchado en más de una oportunidad a veces que cuando en una intersección hay más congestión vehicular y hay un semáforo, dicen, es porque hay un policía en estos momentos. Suena risorio, Bueno. pero muchas veces pareciera ser la realidad. Entonces, si tenemos el semáforo ahí, ¿por qué hay un efectivo policial tratando de ordenar, ¿no? La fluidez vehicular? Y que muchas veces, como peatón me ha pasado que uno está mirando el semáforo y luego pues tienes un conductor que te insulta, te agrede y te dice otra cosa, pero está el semáforo y te dice, no, pero ahí está el policía. Entonces, hay un cruce de información, también se puede prestar esto para accidentes, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Sí. Al fin y al cabo eso termina siendo falta de autoridad. Falta de autoridad. Entonces no le creo a la autoridad. Me paso el semáforo en rojo, me estaciono donde dice no estacionar, etcétera, etcétera. Y ahora justo se dio una propuesta, ingeniero, que lo escuchamos todos justamente en el mensaje a la Nación por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, que hablaba sobre este proyecto de ley, que no este análisis sobre ver qué tan viable o no sea justamente la autoridad única del transporte. ¿Cuál es su opinión al respecto sobre esta creación, ingeniero? Positivo, favorable. Es lo que decíamos. Si no hay autoridad, si la autoridad no sabe cuál es su rol, cuál es su función, entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿No? ¿Qué es lo que hago yo cumplir? Entonces, esta autoridad lo que va a hacer va a aglomerar el sinnúmero de autoridades que hay manejando el tema de transporte urbano. Ojo, no va a encargarse de los semáforos, no va a encargarse de los camiones, se va a encargar del transporte urbano de pasajeros, que como te decía hace un momento, es donde la gran mayoría de los limeños y chalacos nos movemos. Para algunos se piensa que eso es poca cosa. Pues yo te digo que no es poca cosa. O sea, para quienes hemos estado en la gestión pública, para quienes hemos vivido el monstruo del transporte urbano desde adentro, sabemos que manejar el transporte urbano de pasajeros en Lima es un monstruo. Y si tú vas a juntar las rutas de Lima, que son un monstruo, si a eso vas a juntar las rutas del Callao, que son un monstruito, si a eso vas a juntar el sistema de transporte del metro, la autoridad autónoma, en realidad es mucho trabajo el que hay que hacer ahí. O sea, que porque falta que esa autoridad no va a ver los semáforos. Mira, ya es bastante, ya es bastante. Dale unos 4 o 5 años para que esta autoridad se fortalezca y de repente después le puedes añadir este tema de tránsito, o si no haces otra autoridad de tránsito. Además, tengamos en cuenta una cosa. Lima, la Municipalidad de Lima, la gerencia de transporte urbano, podríamos decir que el 80% de su energía de esa gerencia se va en estos temas de transporte de pasajeros. Al tener ese problemón descargado de su función, porque va a pasar a la autoridad autónoma, entonces ellos ya pueden hacer una labor más eficiente en cuanto al control del tránsito. Igual va a pasar con la gerencia del Callao. Al tener descargado de su gerencia de transporte los temas de transporte urbano, van a poder sus técnicos hacer una mejor gestión de tránsito. ¿Entiendes? Entonces, creo que la cosa sí va en positivo por ese lado, ¿no?
Ahora habrá que ver pues que no se politice, que no se... Ese es el otro detalle, ¿no? Vamos a ver, todavía tenemos para por lo menos 1 año y medio hasta que eso se haga realidad, porque tienen que haber una serie de modificaciones, normativas, leyes, constitución, etcétera, hasta que eso se dé la luz verde. Entonces, pero mira, si el próximo alcalde de Lima y del Callao, ¿no? Hablamos del 2019, entra y ya con el funcionamiento de esta autoridad única de transporte, ya sería un gran avance. La cosa se va a agilizar un poco. Ya se agilizaría bastante. Ahora, ¿no? pero esto, según algunos, me parece su opinión, esto debería obedecer a un plan mayor, Sin ¿no es duda. cierto? Un plan maestro, digamos, metropolitano en todo el tema de transporte, de tránsito. ¿A qué se refiere usted justamente con un plan mayor? ¿Qué es lo que usted justamente diseña mentalmente o cree que debe ocurrir en nuestro país, ¿no? Mira, este proyecto de ley de esta autoridad de transporte único dice claramente que una de las primeras acciones que debe ser una vez implementada esta autoridad es crear el plan maestro de transporte de Lima y Callao, lo cual me parece macanudo. Pero para que en una ciudad tú tengas un plan maestro de transporte, primero tienes que tener como gran marco el plan de esa gran ciudad, el plan de desarrollo de esa gran ciudad, ¿no? Ese es el bendito plan que Lima no tiene. Lima, como capital de la República, Lima con 10 millones de habitantes, en este momento no tiene un miserable plan de que le diga cómo es que se va a desarrollar. Si bien es cierto que está el Plan Regional de Desarrollo Concertado, pero es un plan marco todavía más amplio, ¿no? Por último, que ni siquiera se cumple. Entonces, nosotros en este momento, en Lima y Callao, en Lima sobre todo, tenemos atorado un plan maestro que tiene una visión al 2035 que no se ha llegado a poner en vigencia por la autoridad. Solo es un proyecto. Es un plan que lo hizo la gestión municipal anterior, pero que no le dio el tiempo para ya ratificarlo, ponerlo como norma. Entonces, yo confío todavía en la inteligencia de nuestro alcalde Castañeda, de que en lo que queda de la gestión pueda sacar este plan metropolitano al 2035 con las modificaciones, las actualizaciones que se tengan que hacer. En ese plan se dice cómo debe ser esa red de transporte, ¿entiendes? Entonces, ahora estaría un poco como poniendo la carreta delante de los caballos, y es que primero voy a hacer el plan de transporte cuando no sé cómo se va a desarrollar la ciudad en sí, ¿no? Entonces, no es que tampoco sea imposible hacerlo, se puede sacar el plan maestro, pero lo ideal sería que tengamos un plan general de la ciudad, dónde crece la ciudad, cuáles son esos centros, esas ciudadelas concentradas donde se debe condensar la densidad poblacional, los servicios, los multiusos de los usos de suelo, etcétera. Esa visión es la que sería totalmente deseable que antes de que entre esta autoridad, Lima y Callao tengan ese plan maestro, ese plan de ciudad, ¿no? Ese plan de ciudad, no de aquí a 4 o 5 años, sino a 10, 15 o 20 años, ¿no? Porque nuestra ciudad cambia, ¿no? Claro. Tenemos la historia, pues, hace unos 10, 15 años atrás, uno no se imaginaba que iba a haber tantas ciudades, tantas urbanizaciones en la parte, por ejemplo, de Ventanilla, Pachacútec, Mi Perú, cómo ha cambiado toda esa zona, las partes de Villa El Salvador, Villa María, ¿no? Entonces todo esto también genera cambios en nuestra ciudad. Y Lima, pues, es la capital del país, donde siempre hay mucha gente del interior del país que viene a nuestra ciudad, ¿no? Entonces, Exacto. Estamos cambiando demasiado, ¿no? Exacto. Entonces, ese plan tiene todas esas acciones deben estar en este plan. No es cuestión de que a un iluminado se le ocurra, ¿no? Por ejemplo, el presidente Kuczynski también hablaba en su mensaje de Fiestas Patrias, hablaba de los trenes de cercanía, ¿no? Entonces, esa idea de los trenes de cercanía ya estaban en ese plan metropolitano de la ciudad. Si hacemos referencia ¿no? a los teleféricos,
ingeniero, Los teleféricos ayudarían muchísimo a por los supuesto, ciudadanos que viven por justamente supuesto. En las lomas de los cerros, ¿no? En todas estas partes que estas escaleras pues son interminables muchas veces, ¿no? Ayudaría muchísimo, ¿no? En efecto, en efecto. Todo eso, mira, hasta cuestiones, no solamente debemos pensar en los grandes sistemas de metros masivos, también este plan metropolitano, que no se iba a aprobar, hablaba de una pequeña red de tranvías o de metros ligeros, que sí podrían pasar por el Ritmo, por decirte, por Santa Beatriz, por alguna parte del centro de Lima. Por Entonces, ejemplo, conectar el cono norte con el cono este, nos damos toda una vuelta por evitamiento, ¿no? Exacto. Circulamos en U literalmente, Sí. cuando Independencia con parte de San Juan de Lurigancho son vecinos. Sí. ¿No? Un subterráneo, un teleférico, algo por el estilo, Exacto. podría agilizar mucho ese embudo que se encuentra para ingresar a San Juan de Lurigancho, o Puente Nuevo o la parte de Hacho, ¿no? Y Sí. es terrible llegar es a un ese lugar. cerro, es un cerro el que separa a ambas comunidades, y que, como tú dices, o por abajo o por arriba, se puede hacer pues en 15 minutos. En 15 minutos. ¿no? Esperamos que nuestras siguientes generaciones puedan visualizar algo de todo lo que estamos conversando, ingeniero. Confío en Dios, confío en Dios. Muchísimas gracias por sus apreciaciones y quisiéramos por favor que también pueda invitar a todos nuestros amigos que se sumen, pues justamente ya estamos a un mes de celebrar mundialmente el Día Sin Auto, y que le pueda decir a todos de que se animen a montar en la bicicleta, ¿no? Y a hacer una especie de vox populi para exigir a sus municipalidades, a sus autoridades, en justamente tener más espacios para caminar, para usar la bicicleta, y dónde dejar también la bicicleta. No vaya a ser que los amigos del ajeno también se lo apropien, ¿no? Sí, de eso tengo experiencia, ya Sí, tú sí. sabes, tengo varias bicicletas que he donado a los amigos de lo ajeno por dejarlas aparentemente en un lugar seguro, pero que después regresaba y no las encontraba. Bueno, yo invitar a todos, a las familias, a que caminemos, dejemos un poquito el auto, dejemos un poquito el taxi, allí a donde tengamos que ir, a la iglesia del domingo. Caminemos, ¿no? Caminemos, movámonos. La bicicleta, bueno, está bien, usémosla. Si no lo usamos normalmente, empecemos pues los fines de semana con los chicos, desempolvemos la bicicleta. Las estadísticas dicen que si solamente el 15% de las familias limeñas tiene un vehículo automotor, pero el 30% tiene una bicicleta en casa, o más de una, pues entonces, ¿para qué las tenemos ahí? Para usarlas, hay que usarlas. Entonces, ese es el consejo que les doy. Nuestro pequeño planeta azul ya no está dando para más, ya no está aguantando para más. Entonces, pensemos en nuestros hijos, pensemos en nuestros nietos y en nuestros bisnietos, porque de lo contrario, la Luna o Marte o algún otro planeta vamos a tener que colonizar rápidamente. Muy bien, muchísimas gracias, ingeniero Miguel Sidia, por acompañarnos. Siempre es un placer tenerlo aquí en los estudios de T-Vial. Y bueno, amigos, recuerden que todos nuestros programas siempre los tenemos en las redes sociales. Nos estaremos encontrando en una próxima edición y ustedes sigan viendo la programación de T-Vial. Nos vemos. Chau.